Hace poco más de un año, los habitantes de Kiev soñaban con entrar en la Unión Europea, Rusia y la OTAN. Todavía se sentaban en la misma mesa a dialogar. Aún había ecos de cuando la Organización Atlántica le ofreció a Rusia integrarse en su seno. Una organización militar que nació para enfrentarse a la Unión Soviética y que terminaba ofreciendo a Rusia ser parte de ella. Desde 2014 todo habían sido mentiras. Angela Merkel reconocería después que los acuerdos de Minsk eran una trampa para que Ucrania ganara tiempo para armarse. Falsch gewesen. Also ich sehe nicht, dass ich mich da jetzt sagen müsste, das war falsch und werde deshalb auch mich... Las promesas de la OTAN a Gorbachov de que la OTAN no se expandiría al este, también mentiras. Y las revoluciones de colores no eran sino operaciones encubiertas de los servicios de inteligencia para debilitar a gobiernos que no estaban alineados con los intereses occidentales. Pero en verdad, la Unión Europea civil andaba con otras preocupaciones diferentes a las de la Europa militar. La mayor preocupación en Bruselas era cómo salir de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Llegó el maldito 24 de febrero de 2022 y nos despertamos con que Putin había dado la orden de activar una operación especial con el propósito de desnazificar y desmilitarizar Ucrania. El miedo, la incertidumbre y la desinformación corrieron más que los tanques rusos. El apocalipsis nuclear amenazaba a Europa por primera vez en su historia. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Rusia había invadido a su vecino y esto otorgaba a Ucrania todo el derecho a defenderse, todo. Defenderse aunque hubieran cometido crímenes de guerra en el Donbass desde 2014. Defenderse aunque albergara a fascistas como el batallón Azov en sus fuerzas armadas e incluso en su gobierno. Defenderse aunque Zelensky sea un dirigente que en una democracia plena quizá estuviera en la cárcel. Defenderse con la ayuda de Europa y sobre todo de unos Estados Unidos que, cuidado, llevaban preparando y cocinando este conflicto desde hace años como parte de su estrategia contra China. Porque si a Ucrania le llegan misiles, tanques y hasta aviones, no es porque tengan razón, sino porque la guerra en Ucrania es parte de la guerra de los Estados Unidos contra Rusia, que en realidad es parte de la guerra contra China. La guerra por la hegemonía mundial. And today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine. Si tan comprometidos están con la libertad de los pueblos, con la democracia en el mundo, con los derechos humanos, ¿por qué no mandan tanques a los palestinos, ni a los yemeníes, ni a los kurdos, pueblos también oprimidos? ¿Acaso sus vidas no son lo suficientemente importantes en el tablero geopolítico? Duele decirlo, pero los ucranianos son tan solo las víctimas de una confrontación estratégica que pagan con sus vidas y con la destrucción de su país. That we will defend every inch of NATO territory, every single inch, with a united, galvanized NATO. One movement. That's why I moved over 12,000 American forces along the borders with Russia, Latvia, Estonia, Lithuania, Romania, etc. Because they move once. Granted, if we respond, it is World War III. La guerra en Ucrania ha tenido también otra consecuencia catastrófica. La constatación, una vez más, de que son los Estados Unidos quienes marcan el paso a la vieja y sumisa Europa. Y de nuevo el futuro y la seguridad de los europeos en manos del supuesto amigo americano. Lo pudimos comprobar hace poco con el canciller alemán Olaf Scholz, plegándose una vez más a los deseos de Washington de enviar tanques a Ucrania, eso sí, disimulando hasta el último minuto y retrasando el anuncio hasta que Estados Unidos hizo lo propio con los Abrams, que parezca que somos aliados y no lacayos. Mam nadzieję, że ta odpowiedź ze strony Niemców przyjdzie tym razem szybko, ponieważ co to oznacza w związku z tym? Czy to oznacza strach, czy to oznacza jakąś niezrozumiałą do końca obawę, czy wiarę w to, że powrót do normalnych relacji z Rosją jest jeszcze możliwy? Porque no nos engañemos. ¿Alguien duda de que el gasoducto Nord Stream 2 lo han volado los norteamericanos o sus primos ingleses? Una de las tareas centrales de los Estados Unidos es domesticar a Alemania y alejarla de Rusia. Y si tiene que ser con bombas, pues con bombas. Estados Unidos y los halcones del este, encabezados por el ultraderechista primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, marcando el paso beligerante de la Unión Europea 80 años después. Tanques alemanes actuando fuera de sus fronteras, algo que preocupa a mucha gente y es lógico, porque aún no hay memoria en Rusia, por ejemplo, de cuando Hitler quiso invadirlos. Su orgullo es que pararon los pies a los nazis en Stalingrado, porque no lo hizo el soldado Ryan.
En cualquier caso, lo que debiera preocuparnos es cómo librarnos de una vez por todas de la tutela estadounidense. Mandar tanques Leopard a Ucrania está en la misma lógica que mandar aviones F-16 y después ¿qué? Pues enviar ya directamente tropas, es decir, escalar a una guerra declarada contra Rusia. ¿Y qué implicaría esto? Pues con cierta probabilidad que por vez primera en la historia se usaran bombas nucleares en suelo europeo. Los muertos para Europa, los dividendos para las empresas de Wall Street y Silicon Valley. Un reparto magnífico. Они вновь посылают танки убивать русских солдат на русских землях. А мы говорим, не, ну мы их будем жечь. Где? Должен пылать Берлин, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон. Fuera caretas. El interés de Estados Unidos no es proteger a Europa del malvado Putin, sino utilizar a Europa como avanzadilla en su lucha por seguir siendo la primera potencia mundial. El viejo sueño de Henry Kissinger, que ya en los años 90 pedía enfrentar a Europa con Rusia bajo el principio de divide y vencerás, alejar a Europa de Rusia y sobre todo de China. Lleva siendo desde hace muchos años el principal objetivo militar y económico de los Estados Unidos. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. Lo advirtió el presidente Eisenhower en su discurso de despedida en 1961. Solo hace falta repasar las cuentas de Lockheed Martin o ExxonMobil en este último año, solo en este último año, para darnos cuenta de quién va ganando la guerra en Ucrania. Las multinacionales americanas han multiplicado la venta de armas a sus socios europeos, sobre todo a polacos y alemanes, y han desplazado de Europa el gas barato ruso y lo han sustituido por el suyo, que es mucho más caro y perjudicial para el medio ambiente. Pero ¿qué más da? Por fin pueden vender su gas de fracking en Europa. Y el sabotaje, como decíamos, del Nord Stream se estudiará en los libros de gestión de negocios del siglo XXI. ¿Que algo frena mi beneficio? Pues lo reviento. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Qué casualidad que en 2017 Estados Unidos ya hubiera diseñado un embargo para el gas ruso. Otra casualidad, Joe Biden era vicepresidente con Barack Obama cuando Washington financió y alentó el golpe de Estado del Maidán en 2013. No olvidemos que su propio hijo está envuelto en una gran trama de corrupción en Ucrania. También conviene recordar el apoyo de Estados Unidos a cada una de las expansiones de la OTAN hacia el este, lo bien que les ha venido esta guerra para sumar finalmente a Suecia y a Finlandia. Y como decíamos, Alemania fue parte de la Arctic para dar tiempo a que Ucrania pudiera armarse. ¿Quién puede creer ahora al presidente americano cuando asegura que quiere que la guerra termine pronto? Su estrategia está bien clara: mantener esta guerra hasta que Rusia esté arruinada y de paso debilitar lo más posible a China de cara a un enfrentamiento armado. Europa en el medio. Escuche esto, un general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos advirtió de la posibilidad de que su país entre en una guerra con China en 2 años, en el 2025. Dios salve América, aunque esto implique el desastre para el resto del mundo. En Estados Unidos no son pocos los políticos que creen que una guerra nuclear sería justificable y que sería posible. Asimismo, ahí está la trampa, reducirla a Europa. Los americanos siempre van altruistas con Europa. Los que argumentan que alimentando la guerra en Ucrania con tanques y aviones estamos defendiendo la libertad y la democracia deberían explicar por qué no se hace esto en otras partes del mundo. ¿Por qué no defiende la libertad y la democracia del pueblo saharaui? Perdón, se me olvidaba que Marruecos es un socio privilegiado de Estados Unidos y que ha enviado más de 20 tanques T-72 a Ucrania. ¿Y la libertad y la democracia de los palestinos que los están masacrando? Mejor dejarlo. Con el lobby judío hemos topado, que sigan masacrando a los palestinos y atacando a Irán, que eso le viene muy bien a los Estados Unidos. La tensión y el despliegue policial son palpables en la ciudad de Memphis, en Estados Unidos, donde se teme que se produzcan disturbios tras la difusión del vídeo de una paliza mortal perpetrada por 5 policías a un joven afroamericano. El fallecido se llamaba Tyre Nichols, tenía 29 años y era padre de familia. Si los halcones de Washington estuvieran tan preocupados por los derechos humanos, empezarían por ellos mismos. Pues lógico que en una nación que presume de ser ejemplo de libertad y de democracia, 3 personas al día mueran asesinadas por la policía. ¿Qué harían los mismos Estados Unidos si en alguna nación del mundo todos los días 3 ciudadanos norteamericanos fueran muertos de la forma en que fuera? Si ese país fuera Venezuela o Cuba, lo podemos imaginar. ¿Y el resto del mundo llamado occidental qué hace?
Cuando llegan imágenes como las de Memphis, pues callar y seguir obedeciendo a sus amigos americanos, como cuando Trump nos mandó que reconociéramos a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, o como cuando el demócrata Bill Clinton dijo que lo más democrático y libertario era bombardear Yugoslavia, o como cuando Bush dijo que para defender la paz mundial nada mejor que masacrar a Irak, porque claro, allí había armas de destrucción masiva. Otra mentira. Si el miedo ante las represalias de los Estados Unidos es de los políticos, pues que lo paguen los políticos, no la ciudadanía. ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! Ojalá no hubiera existido la expansión hacia el este de la OTAN. Ojalá no hubiera existido el Maidán ni su apoyo europeo. Ojalá nunca hubiera existido la maldita invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero una vez que el mal está hecho, cuidado, la única manera de limitarlo no es dando armas y más armas, sino la diplomacia. Y claro, que van a existir perdedores, porque ya los hay, entre ellos todos los muertos y heridos, todos los desplazados, todos los que han perdido sus hogares. La guerra en Ucrania es una tragedia, pero cuanto antes acabe la violencia, antes empezará la reconstrucción. Y por cierto, en esa reconstrucción apostamos que van a estar las grandes empresas norteamericanas. Ahí está la clave. En el fondo, la guerra de Ucrania va de esto, del dinero, de los beneficios de la crisis del modelo neoliberal y de la nueva reconfiguración tras esta crisis de la geopolítica, un nuevo orden en el que los Estados Unidos sigan intentando mantener su hegemonía, aunque esto signifique la destrucción de Europa.